Bienvenidos a un episodio más de Los X. El día de hoy me acompaña mi queridísima amiga, locutora, productora. Ay, no, haces un montón de cosas. Es que no me alcanzaría el tiempo, pero nuevamente con nosotros. Qué bueno que Marce. Casi un año nos tardamos en que repitieras, pero Flor de María Valdivia con nosotros. Me da muchísimo gusto tenerte. Siempre, siempre es un gusto, un honor que me invites. Me echas muchas porras, me siento muy feliz a tu lado, muy a gusto. Bueno, platicamos, nunca se nos termina la plática, Nunca. ¿verdad? Si quieren ver la historia sin fin, vean a Marcela y Flor platicando. Esa es la historia sin fin. Oye, y se me olvidó decir también que dentro de tus cualidades, extraordinaria compañera de viaje. Ah, bueno, igualmente, Marce. Que decíamos que... ¡Qué maravilla! Dicen, hay una frase que dice, ¿quieres conocer a alguien? Viaja con ella. Definitivamente yo creo que los amigos que superamos la prueba de un viaje. Sí, porque tiene sus retos. Para siempre. Tiene Claro. sus retos. Yo en mi último viaje en que me fui con unas amigas tuve que disculparme como 3 veces. Sí, porque sí. Es complicado. Sí, me puse muy, muy intensa. Pero bueno, digamos que estaba pasando por momentos medio complicadones, pero... Y hay otra frase que dice, nunca viajes con quien no amas. O ¿ves? Si amas a alguien, viaja con él. Fíjate. Por algo será que todas estas frases existen. Es que tienes la oportunidad de estar 24/7. Hay que hacer un capítulo un día de todo eso. Sí, me encantaría. ¿Por Y hay qué? que viajar juntas otra vez. Sí, eso me encantaría, porque la verdad, eso de viajar con las amigas, yo conozco tantas historias y a mí me ha pasado de viajar con gente que casi termina sin hablarte después. Ya hablaremos. Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso, porque el del día de hoy, chicos y chicas, decidimos, Flor y yo, compartirles nuestras introspecciones, se me fue ahí la palabra, porque somos buenísimas para hablar, porque pues somos locutoras, ¿no? Entonces de repente platicamos de una cosa y de otra y se convierte en tema de mesa, ¿no? De repente, de conversación. Sí. Y platicábamos del cine, de esas películas que te dejan impactado. A veces... Tú has oído la frase, Flor, de que la ficción supera la realidad. Sí. Pero de las películas que vamos a hablar ahora... No, al revés, la realidad supera a la ficción. La ficción. Sí, ¿verdad? Sí, en este caso. Porque vamos a hablar de películas que están basadas en hechos reales que realmente dices tú, ¿es verdad? Uh-huh. ¿No, Florecita? Sí. Y tú te acordaste de unas buenísimas. Bueno, así que... una de las que me impactó y en muchos... Yo creo que en nuestra época de universitarias fue de cajón que tenías que verla, El Castillo de la Pureza. Ay, bueno, es que cuando estudiábamos en la universidad ya en los 80, entre Pasolini, Umberto Eco y las películas, bueno, también cuando estudiamos Federico en la universidad... Fellini. Vimos Canoa. Pero a ver, empecemos Sí. por esta película que acabas de comentar. ¿Es una película de los 60, 70? De 1972. Esta película es de 1972. La dirigió Arturo Ripstein, que tú sabes que es un cineasta que se caracteriza por hacer melodramas, pero... Crudeza, ¿no? Sí, de una realidad y una crudeza impresionantes y además como que hacer cine negro, ¿no? Muy y muy introspectivo. Uh-huh. Y es de 1972. El guionista principal de esta cinta es nada más y nada menos que el superescritor mexicano José Emilio Pacheco. Ah, eso no lo sabía yo. La hicieron conjuntamente. A ver, para los que no hemos visto la película, yo he escuchado mucho de la película, pero nunca la he visto. ¿Podemos hacer una sinopsis de qué va la película? Sí, pues es un hombre que es un farmacéutico que llega a la Ciudad de México con su familia y los tiene encerrados 18 años en una casa, no los deja salir porque él tiene miedo de que el mundo exterior los contamine. Y entonces es este señor que en la película se apellida Lima y su esposa, Claudio Brook es el protagonista. Ah, recuerdo eso, sí. Su esposa es Rita Macedo. La mamá de Llano. Sí, así es, de Luis de Llano. De Luis de Llano, ahorita de
dudosa reputación. Bueno, ese es otro tema. Otro También tema. ya sabes que tú y yo platicamos y sale uno y otro y otro. Sacamos hilo de todos lados. Y luego, ¿quién más sale en la película? Diana Bracho, jovencita, muy jovencita. Ella da vida a un personaje femenino que se llama Utopía. Ay, ¿qué tal? Sí, así el papá sí les puso, porque él se calificaba como un libre pensador. Sí, bueno, ponerle utopía a alguien, imagínate tú. Eso es definitivamente una señal de lo que vas a ver en la película, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues está también Arturo Beristain y él se llama Porvenir en esta película. No. Sí. ¿Es en serio? Sí. ¿Y también es hijo? También es hijo. Y hay otra niña que es Gladys Bermejo y ella se llama Voluntad. No es cierto. ¿Y la esposa cómo se llamaba? Beatriz. Bueno, es que ella llegó muy normalita al matrimonio, digamos. Sí, pero bueno, los hechos de la vida real es que este señor vivía en La Chona. No es cierto. Sí. O sea, en La Chona, o sea, Encarnación de Díaz, Jalisco, México. Así Digo, es. para muy los que nos cerquita ven, con nosotros. de donde estamos grabando ahora el podcast. Pero en realidad se llamaban así, o estos nombres que nos dijiste son de la película o de la vida real. Son de la película. En la vida real no sé. En la vida real tenían nombres parecidos, sí, Okay. como libre pensador, no me acuerdo, Utopía, No ¿cómo puede se llama? ser. Utopía en la vida real se llamaba Indómita. Indómita, no. Sí. Este mundo indómito. Fíjate nada no más. Es cierto. Bueno, pues ya sabrás. ¿De qué año será esta película? De 1972. Uy, pues no la alcanzamos a ver prácticamente nosotros, digamos, de primera mano. Ah, no. ¿Tú la viste como parte de una clase de cine Sí, en la escuela? sí. A ver, ¿y luego? ¿Ya me dejaste súper picada? Pues fíjate, entonces, el hombre, que creo que en la vida real se llamaba Rafael, llegan a la Ciudad de México a un caserón que se llamaba, le decían la Casa de los Macetones. Porque había 2 macetas muy amplias a la entrada de la casa, una casa enorme. Tengo entendido que se grabó allí. En la casa en la original. Casa en donde sucedieron los hechos. Sí. A ver, la película es del 72 y los hechos sucedieron ¿qué tantos años antes? En 1959. Ah, entonces sí fue unos añitos antes. Sí, entonces imagínate. A ver, hacen el guión. ¿Había libro, Flor? ¿No sabes si se hizo un libro antes o el cineasta investigó? ¿Hubo escándalos? ¿Qué? A ver, pues sí, en la época, ¿se supo? En 1959 fue una noticia a nivel nacional, la prensa, incluso tengo entendido que hasta la hermana del entonces presidente de la República, que ¿quién sería? En 1959. Ay, López no. Mateos. ¿Será? Puede ser, sí. Bueno, la hermana del presidente dijo, oigan, le dijo a su hermano, aquí vamos a... Hay que hacer algo. Hay que hacer algo, hay que tratar a las víctimas de esta situación tan tremenda que se vivió. Lo que podemos hacer es no contarles el final para que igual no spoilearles la película. Claro, que bueno, ya hay un final porque pues fue noticia nacional. Sí. Pero entonces el papá era un libre pensador, los hijos tenían nombres extraños y no dejaba salir a la familia. O sea, ¿no iban a la escuela, no hacía nada? Ah, Ruiz Cortines, el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Mira, era Muchas Adolfo. gracias, Abby. Qué linda, gracias. Entonces, bueno, la hermana del presidente Ruiz Cortines dijo, no, vamos a hacer algo. Entonces, a los habitantes de esta casa, de esta familia, pues al final al señor, pues se lo llevaron a la cárcel. La esposa se volvió loca, Pues, la internaron en un manicomio. Y pues ellos se fueron a un asilo, los hijos. Pero ¿Y ya no se sabrá nada de esa familia? No, pues. ¿quién sabe? Habrá que investigar. Investigar. Pero qué fuerte. Yo había oído comentarios con respecto a la película. O a veces se hacía como alusión, ay, pues ni que vivieras en el castillo de la pureza para hacer
digamos, una comparación con la gente que era muy exagerada con respecto a que tus hijos no salgan o al cuidado. Pero evidentemente no era ese el tema era realmente un abuso y un maltrato físico y psicológico, ¿verdad? Así es. De Y además los tenía integrantes. comiendo avena, agua, frijoles, o sea, era muy restringido pues la alimentación. Imagínate, bueno, estaban realmente en una cárcel. Sí. Y pensar Y que nada más trabajando. y trabajando aparte. Sí, Y pensar sí. que esta es una historia de seguramente muchas que existen en todo el mundo. Pues sí, la que se dio a conocer, porque ahora sí que Indómita, el personaje real, mandaba cartitas y A ver quién sí, los... decía auxilio, mi papá nos tiene encerrados, no nos deja salir, En la película nos golpea, nos en la película se maltrata. maneja cómo es que los liberan y todo el rollo. Sí, ¿Sí? sí, sí, Pues sí. por si tienen la duda, que yo ya me quedé con la duda porque no la he visto, Sí. verla y conocer más acerca de esta película. Pues fíjate que algo por el estilo también me impactó mucho y también la vimos en la universidad, porque pues así era antes, nos pusieron a ver una película que se llama Canoa, que tú recordarás. Sí, claro. Una película también mexicana de los 70 basada en hechos reales. Una película que a mí me dejó impresionada por la violencia. Una película que básicamente, no me lo vas a creer, me dejó tan choqueada que ni siquiera recuerdo a ciencia cierta detalles. Pero básicamente es una película donde se habla de unos estudiantes que llegan a un pueblo y al pueblo de Canoa. Era de Canoa, porque Sí. yo decía, ¿por qué se llama Canoa? Sí, No me acordaba. sí, sí, sí. Entonces estos estudiantes llegan y por cosas del destino, Allá por Sonora. pero terminan siendo... Los linchan. Los lincha el pueblo porque un religioso parece que motiva al pueblo a lincharlos, pero yo recuerdo mucho una escena específica, no voy a decirlo tan claramente, pero una escena donde a alguien le cortan uno de los muchachos llegan y a machetazos. Ay, no, sí. Y tal. Sí, entonces digo, no puedo decir más porque no quiero que YouTube me vaya a censurar esto. Una película muy fuerte, digo, no sé si quieran conocer más de la película o no, pero lo que sí es relevante es que está basada en hechos reales, también sucedió en México. Y es una película realmente impresionante. ¿Por qué nuestros maestros nos ponen a ver esa película? No sé si porque quería un poco rescatar el valor histórico o tal vez documental del cine, no lo sé, porque dudo mucho que ahora estas cosas se hagan. Realmente son muy violentas estas Por películas. supuesto, no. Esta violencia física, porque la otra, y la parte emocional, y muy explícita. Yo recuerdo que... Sí, de hecho... Perdón, Canoa era muy explícito. Sí, no, tremenda. Y bueno, ahorita que dices de la otra película, está enclavada en el thriller psicológico. Sí. Sí, porque además las imágenes son muy sombrías. Bueno, es como muy característico del estilo de Ripstein. Acá fue Felipe Casals, ¿verdad? El director de Canoa. Sí. Y el guión lo realizó Tomás Pérez Turrent. ¿Cómo se ve que es súper experta en cine? Pues sí, porque yo sé que es una de tus áreas. No, pero tú eres buenísima. Yo nada más digo, me gusta y no me gusta y ya tan. Fíjate que además yo conocí a Tomás Pérez Turrent ya no me acuerdo, como en el 93, como el año 1993, me fui a Colima junto con Jenny. ¿Te acuerdas de Jenny que nos dio clases en la universidad? Con una de nuestras maestras. Sí, nos fuimos, me animó y nos fuimos a estudiar un seminario en Historia y Análisis del Cine. Y uno de nuestros maestros fue justamente Tomás Pérez Turrent. Oye, pues qué experiencia. Sí, no, maravillosa. ¿Nunca le preguntaste con respecto a Sí, estas le preguntamos. películas? Sí, le pregunté. Él estaba muy... ¿cómo te puedo decir? A él le daba, dice que, bueno, que fue un proceso muy intenso la documentación. Claro. Para poder realizar el guión de la película Canoa, pero que cuando se estrenó, de por sí dicen, y bueno, yo sí recuerdo
que el sonido ambiental, el sonido de la cinta no No era fue muy el bueno. idóneo, no estaba muy bien. Entonces dice, ay, no, a mí me daban ganas de decirle a todas las personas que estaban en la presentación, oiga, aquí dijimos esto, oiga, acá dijimos esto otro. A ver, aguántame. Lo Sí. que me estás diciendo es que le daban ganas de haber hecho un doblaje de la película. Aguántame la idea. Sí. ¿Sí? Florecita, ¿Qué pasó? entonces conociste al señor Turrent, Sí, que es el una guionista. persona que hizo guiones muy relevantes, como de este del que estamos platicando de esta película, y también de otra que yo quería hablar hoy, que es el de las Poquianchis. Que Pero bueno, a también ver, está basado en hechos que reales. también qué barbaridad, ¿eh? Ay, hasta me da escalofrío, ¿eh? Qué cosa. Oye, Flor, y entonces él les decía que le daba mucha pena. Él sintió que desde el punto de vista técnico no se había logrado el proyecto como él lo quería, ¿no? Así es. Creo que la remasterizaron recientemente y ya se escuchan los diálogos como Como debe de ser. Pero en su momento en el estreno te digo que estaba angustiado Porque el sonido no señor fue Tomás Pérez Turrent, que lindísimo ser humano, que tuve la oportunidad de conocerlo. Sí, qué gran oportunidad, ¿eh? Qué gran oportunidad para nosotros que somos entusiastas del cine, pues conocer más. Y bueno, pues ya que tocas el tema del señor Turrent, pues esto que te comentaba de Las Poquianchis, que es una película que también aquí no vamos a spoilear por si alguien se queda con la duda, Sí. pero que se escuchó mucho también en los 70, no tengo la fecha, no quiero, digamos, lo estamos platicando anecdótico, Claro. pero es en los 70 porque recuerdo cuando yo era niña y que básicamente pues eso son unas hermanas que reclutaban, yo no sé qué tanto, Florecita, reclutaban porque no la he visto ahora de grandes. Sé que en Netflix ahorita hay una serie que creo que está basada, nomás le cambiaron el nombre. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Que creo que, o por lo menos parece que es la historia. Es la historia, pero le cambiaron el nombre. ¿Cómo no le pusieron? Ay. Le cambiaron el nombre, a ver si ahorita nos acordamos. Ay, no. Pero sí es la misma, sí viene siendo la historia, ¿no? Sé que sí. Sí, bueno, muy terrible, muy cerca también sucedió esto de donde estamos, en el Bajío de nuestro país, de México, y fue muy comentado, también creo que fueron muchos años donde hubo ahí desapariciones de mujeres, donde hubo cosas muy delicadas relacionadas con trata de personas, con ya ¿saben qué? Digo, no quiero decir todas las palabras por el tema de la censura, pero también creo que fue muy fuerte y yo no sabía que es el mismo guionista. Entonces, tiene esa cualidad, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y él decía que había hecho una labor de investigación muy fuerte. Las Muertas se llama actualmente. Las Muertas. La Oye, ¿y de eso está... también platicaste, de esa película de los Poquianchis o con don Tomás todo? Pérez Turrent? No, fíjate que no. Es que justamente él nos daba un taller de guionismo. Ay, qué maravilla. Un taller de guionismo cinematográfico. Qué interesante. Sí, fue en la Universidad de Colima, te digo, allá por 1994. Cuando tomaste el taller. Sí, Ajá. Susana López Aranda, que es hija de Ignacio López Tarso, también nos dio clase. Rafaela Viña. Oye, no, pues qué bárbara. Personas muy connotadas en cuestiones de cinematografía nos dieron ese diplomado. Estuvo muy agradable. ¿Y has sentido? Jenny Álvarez Rendón. ¿Te acuerdas de ella? Sí, claro, que fue nuestra maestra. Con nosotros. Oye, Florecita, y una vez que uno tiene ya el conocimiento de que ya el cine ya no lo ves, digo, de entrada la gente que profesionalmente estamos muy metidas en los medios de comunicación o que estudiamos comunicación y luego que estudiamos un poquitito de cine y tal, ya de por sí a veces no disfruta uno la película igual porque ya, como que esa toma, no es que se vuelva uno, bueno, o se siente uno ya más experto, que en realidad no lo eres, ¿verdad? Pues nunca has hecho una película, pero cambia tu visión. Sí, tu percepción, tu manera de ver. Que tu percepción empezó a cambiar ya con las películas. ¿Te volviste más exigente? Sí, porque, por ejemplo, con esa anécdota que decía el señor Pérez Turrent, y decías, sí es cierto, aquí el sonido está impecable,
o las tomas están muy bien, la iluminación, los encuadres. Claro, o sea, hay una deformación realmente, no disfrutas igual, pero no, Sí, sí porque hay. a veces ya estás analizando todo el tiempo. Sí, pero por ejemplo, eso no me pasa en las películas de Guillermo del Toro. O sea, me abstraen tanto. Bueno, aparte técnicamente son impecables, ¿no? Ah, es que nuestro paisano, digo, aquí presumiendo México, pues presumiendo a Sí, Del Toro, y aparte el género que a mí me gusta tanto, este género de suspenso, terror y todo esto, que ya lo platicaremos en algún sí, capítulo. sí, sí, Oye, sí. Florecita, y luego volviendo al tema de estas películas impactantes pues prácticamente de los 70, basadas en historias reales, eh, platicábamos tú y yo, la del hombre elefante, ¿verdad? Ah, sí, pero ahí Bueno, esa nos no es vamos a, mexicana, esa sí es. aquí nos vamos a transportar a la época victoriana, Ujú. que, bueno, que fue cuando vivió este señor que sí existió, que era un fenómeno de circo realmente. Él nació en 1880, no, él murió en 1889. Entonces, es del siglo antepasado. Ujú. Él vivió en Londres en la época victoriana y resulta que, que su mamá lo enseñó desde chiquito a leer, a escribir, pero ella murió cuando él tenía 11 años. Entonces, su papá y su madrastra y sus hermanastros lo trataron horriblemente Ujú. y lo mandaron a vender cosas pues prácticamente con una capa que le cubría el rostro, un sombrero. Entonces, al final lo corrieron de su casa, él vivió en asilos hasta que un señor que era dueño de un circo Que dijo, aquí hay un lo negocio. vio y dijo, no, véngase para acá. Es que en la época, en aquellas épocas donde era tan políticamente incorrecto exhibir a las A personas que los tenían algún fenómenos. problema, que ellos decían que eran fenómenos. Hoy día sabemos que el problema, yo en alguna ocasión vi un documental donde hablaban del verdadero síndrome que padecen las personas, o el síndrome del hombre elefante, que en realidad es una enfermedad, una malformación que se da constantemente, es decir, varias personas en el planeta viven con este problema, pero ahora gracias a la cirugía plástica y obviamente a la Al ciencia, avance de la al ciencia. avance, las personas con este tipo de deformidades que aparentemente pues, son crecimientos anormales de tejidos, de huesos, lo que hacían que se deformara la cara, la columna, si no me equivoco en el caso de, Sí, no todo el cuerpo, porque en la película creo que hacían alusión que sus manos o una de sus manos la tenía muy bonita. sí, Entonces, su pues mano izquierda. una de las dos manos. Ahora sabemos que estas personas por lo menos pueden ser tratadas, pueden mejorar su vida, porque también, bueno, generaba problemas de respiración y tal. Pero Sí, como dices tú, fue una película que también en los 70, siendo niños, seguramente muchos la vimos y nos dejó completamente impactados, obviamente con un approach o con un enfoque que hoy día creo que no podría ser tocado de esa forma por la cuestión de sí, es ya hay que tratarla delicado, con pincitas, sí, por supuesto. ¿sí? Sí, justamente lo que tenía este señor John Merrick, que es el protagonista de la película, era el síndrome de Proteus, que justamente es lo que tú comentabas. Y no era el hombre elefante porque tuviera una trompa de elefante o Exacto. unas orejotas, sino porque su piel era muy rugosa, era grisácea y muy dura. Su piel estaba, pues, no era delgadita, era una piel muy densa. Por eso le Lo del pusieron el hombre elefante, ok. elefante. Pues este señor se lo lleva al circo. Y después, en el circo, lo conoce un médico, que dicen, el médico lo interpreta Anthony Hopkins. Entonces dicen que cuando él lo ve es una de las actuaciones máximas en la vida de Anthony Hopkins, porque se queda impactado. Y en la realidad, bueno, o sea, es un asombro que se refleja de una manera muy natural. O sea, Y la escena queda sí, impresionante. pero dicen que realmente no lo vio ahí, sino que era
estaba viendo a una ventana, pero que él estaba pensando en su papá enfermo. Y eso fue lo que se captó realmente a la hora de filmar la película. Así es. Porque no lo tenía enfrente. Me imagino por el tema de prótesis y todo el Así rollo, es. ¿verdad? Pues Bueno, entonces, es que el señor es un actor. No, pues de Si lujo. no han visto la película del padre, que creo que es una película que tenemos que ver todos, porque es parte de la vida. Por cierto, se la recomiendo El Padre, con Anthony Hopkins. Yo no la he visto, hay que verla. Y preparen su pañuelito también. Ay, no, pues esta también es tremenda. Sí. Pues total que, bueno, pues este también es un thriller psicológico de cine negro. De hecho, la película está filmada en blanco y negro. Yo me acuerdo que hay una escena, o corrígeme, donde alguien empieza como a entusiasmarlo, una mujer. Sí. Que eso se me hizo como medio cruel, porque creo que lo hace con toda la intención, Claro, claro. Eso es en la película. En la película, claro. Ajá, sí. en la vida real. ¿Sí se casó? No se casó. En la vida real, fíjate que él se conmovió muchísimo, porque pues siempre lo trataron como un fenómeno de circo, pero bueno, este doctor lo llevó a internar al hospital de Londres, y entonces allí se dan cuenta de que es un hombre con un corazón enorme, que escribe poemas, que tiene una inteligencia superior al de la Oye, lo que no nos debería de extrañar, porque lo que se ve no es lo que hay. Sí. ¿Cierto? Todos nosotros nada más, esto es un estuche, que por cierto, hoy vengo de estuche, no me había dado cuenta, pero creo que parezco telegrafista. Oye, si es que alguien se acuerda de lo te digo que muy ad hoc a la época victoriana. A la época, exactamente. Entonces este señor se dan cuenta que era obvio que lo que se veía no era él. No, bueno, pues él tenía ese síndrome tan tremendo. Y en el hospital, bueno, y se lo llevan al hospital y ahí pues reciben muchas donaciones porque pues seguía siendo un fenómeno realmente. Sí, algunos de buena voluntad, otros por morbo, otros por moda, porque creo que como que la aristocracia, ¿verdad? Es la que se une a apoyar al señor. Algo así recordaba. Ajá. Pero entonces este médico lo lleva a su casa. Le dice, te voy a poner un traje muy elegante, vas a conocer a mi esposa, vamos a tomar el té juntos. Y lo lleva. Y entonces, al momento en que lo presenta, ella le da la mano y él se pone a llorar, porque dice que nunca nadie lo había tratado con tanta deferencia, con tanta amabilidad. Ese es fuerte. Sí, claro. Eso, el contacto humano que lo damos por sentado y poder sentir que eres valioso cuando alguien te saluda, cuando te están dando el lugar de un humano, porque el trato literalmente era inhumano el que se le había dado a este señor. Sí. Todo esto es de la vida real. Si quieren conocer más, investíguenlo. Sí, no, bueno, ya se lo lleva está en el hospital, lo están tratando a ver qué pueden hacer por él. ¿Y qué crees? Que se lo roba el que era su... El del circo, el del circo, sí, el dueño del circo. Se lo roba porque como si fuera su esclavo. Sí, como está de fenómeno, pero no, tienen que ver eso. Y hay una drama historia, tremendo. ¿Sabes? Que quiso comprar el esqueleto. El esqueleto de este señor estuvo muchos años expuesto en el hospital, porque hicieron un museo sobre la vida de él. Y Michael Jackson quiso comprar el esqueleto. Ay, de hecho hay un video, en el video de Leave Me Alone. Justamente. Donde hace una parodia a Michael Jackson de sí mismo y él mismo en el video pone a Bubbles, creo que se llamaba su chimpancé, y se ve el esqueleto y él hace esta como parodia de que todo esto es lo que dicen de mí. Sí. Si tienen oportunidad, vean el video de Michael Jackson, porque efectivamente la canción de Leave Me Alone, que significa déjenme en paz, se ve, no me acuerdo si es una animación o una foto, que yo me imagino que él como diciendo, sí, ya sé que me relacionan con esto. Sí, hace referencia al hombre elefante. Pues mira, tenemos escasos 2 minutitos, Flor, podemos mencionar rápidamente películas que tú nos recomiendes que por su trascendencia serán interesantes y que fueron reales. A ver, vamos a ver. Pero bueno, antes quisiera yo leerles un fragmento de los poemas que escribió John Merrick, el verdadero hombre elefante. Okay. Y dice, es cierto que mi forma es muy extraña.
pero culparme por ello es culpar a Dios. Si pudiera crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se midiese por mi alma. Ay, nos vas a hacer llorar, Dios mío. Pero creo que ese es un cierre estupendo porque al final del día, creo que todos en algún momento somos hombres elefantes. En algún momento de nuestra vida, o somos hombres elefantes para otras personas. Y en realidad él mismo lo está diciendo. Sí. Todo depende de qué es lo que estás viendo en mí y cuáles son tus intereses con respecto a las personas. Muy interesante, qué bárbara, qué investigación, ¿eh? Qué bárbara, qué bonito. Sí. Un hombre muy talentoso. ¿Sabes qué? Hay que investigar más acerca de sus poemas. Sí, creo que escribió varios poemas y él murió, te digo, en 1889, porque pasó un día fabuloso, lo llevaron a la ópera, estuvo fascinado, la actriz principal le dedicó la función, le aplaudieron y entonces él no podía dormir en una cama como nosotros, él dormía sentado, él decidió que se iba a ir a dormir y se durmió para siempre. Ay, casi lloro. Bueno, no puedo llorar porque si no, no puedo cerrar este programa. Qué hermoso. Sí. Yo creo que hay veces que la cúspide, cuando eres más feliz, es cuando puedes decir, puedo descansar en paz. Ay, se nos van a salir las lágrimas, así que mejor nos vamos a despedir. Florecita, Marce, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre. Te veo pronto nuevamente por aquí. Por favor. Así que ni me despido, nos vemos en la próxima. Muy interesante todo lo que nos compartiste el día de hoy. No, pues gracias por la invitación. Siempre es un gusto, un honor, un privilegio estar aquí, de verdad. Y para nosotros también tenerte. ¿Quieren conocer más acerca de estas películas? Investíguenlas, véanlas, opinen, por supuesto, acérquense a nuestras redes sociales y díganos qué les pareció el programa y qué les parecieron esas películas. Florecita, mil gracias, nos vemos pronto. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, niños X.